Ok, entonces el tema que toca hoy es sobre Logistic Regression and Generalized Sets Linear Model. Bueno, disculpen mi inglés. Bien, entonces voy a empezar con un pequeño repaso de lo que hicimos la clase pasada que Yosimar expuso. Y él habló o tocó el tema de lo que es Probabilistic Generative Models. ¿Ya? Entonces, lo que hizo es explicarnos lo que es las probabilidades que tenemos, ¿no? O sea, aquí teníamos nosotros teníamos que clasificar en sí, ¿no? En sí, tocó los temas de anteriormente, mejor dicho, tocamos los temas de linealización y justo en la clase pasada con Yosimar pasamos a lo que era clasificación. Entonces, y una de las formas de clasificar es con Probabilistic Generative Model. ¿Y cómo hacíamos esto? Pues trabajábamos aquí con las probabilidades, aquí la probabilidad del likelihood y la probabilidad a priori, para encontrar la probabilidad, de ambos eventos, ¿no? Entonces, Yosimar explicó aquí que el likelihood, bueno, en este caso lo estábamos considerando como tenía una distribución gaussiana, ¿ya? Y el previo, el priori, tenía una distribución de Bernoulli, ¿ya? Con ello, haciendo unos cálculos, ¿sí? O sea, utilizando las fórmulas, ¿no? De una distribución gaussiana y de una distribución de Bernoulli, al final encontraba, tenía esta forma, ¿no? Esta probabilidad, bueno, esta probabilidad condicional en sí, llegaba a tener al final en sí esta forma, ¿no? Donde el WT, estos pesos, el WT y el W sub 0 eran números bien, venían conformados, ¿no? Por cierta forma, un poco grande, ¿no? Comprendía el mu, el sigma, pues, algo así, ¿ya? Pero en sí, al final llegaba a tener esta forma. Entonces lo que hacíamos era clasificar estas dos clases, digamos. En caso de tener dos clases, los clasificamos, ¿no? Y bueno, dada esta fórmula que se tiene aquí, esta es una fórmula de sigmoide. Entonces tenía esta forma, ¿no? Esa es la forma de una función sigmoide. Entonces, para este lado, si tomaba estos puntos, pues pertenecía a esta clase, y si no, pertenecía a esta clase de aquí. Entonces, luego me explicó que teníamos que encontrar en sí los parámetros, ¿no? O sea, esos parámetros para poder encontrar ese límite de decisión aquí. Entonces, para encontrar esos parámetros teníamos que encontrar el argumento máximo de esa probabilidad, ¿no? De esta probabilidad. Y bueno, por cuestiones de comodidad, me imagino, desde aquí se le agrega se multiplica un logaritmo, ¿no? Entonces, y por comodidad, ¿no? Que trabaja con una multiplicación aquí de varias probabilidades, digamos. Entonces, va a ser un poco complicado, entonces se le agrega un logaritmo. Y bueno, la idea es encontrar esos parámetros. Pero en sí, W, estos parámetros, comprendían a todos estos, ¿sí? Teníamos que encontrar phi, teníamos que encontrar 1 sub 0, 1 sub 1 y sí. Aclarando, el phi era la probabilidad de que cierto evento suceda, ¿no? O sea, de que digamos, de que se encuentre en esta clase, la probabilidad de que se encuentre en esta clase. Y por defecto, la probabilidad, o sea, la probabilidad de que se encuentre en esta clase era phi, y por defecto, la probabilidad de que se encuentre en esta clase sería 1 menos phi. El 1 sub 0 y el 1 sub 1 vendrían a ser las medias, los promedios de estas clases. 1 sub 0, 1 sub 1. Y esta es una matriz de covarianza que
Inicialmente no los consideró igual para todos, o sea que esta clase y esta clase ambos compartían la misma matriz de covarianza, ¿no? Lo que simplificaba un poco las cosas. Ya, entonces, para poder encontrar el argumento máximo de cada uno de estos parámetros, entonces lo que se era derivar con respecto a esos parámetros e igualar a cero, ¿no? Hacer 4 veces esta derivada con respecto a dichos parámetros y encontrar esos parámetros, ¿no? Y venía dado por estas fórmulas. Es un poco extenso, pero bueno, sí, así es como está. Eso era lo que es Probabilistic Generative Model. Un poco más a detalle es que, bien, si aquí estábamos considerando la matriz de covarianza igual para todos, o sea, tanto para esta clase como para esta clase, entonces, eso quiere decir, bueno, a ver, quiere decir que la matriz de covarianza de esta clase y de esta clase de aquí, de estas dos clases, son iguales, ¿no? En la matriz de covarianza son iguales. Entonces, si son iguales, lo que vamos a encontrar es que el límite de decisión en sí es lineal, como se muestra aquí. Y si la matriz de covarianza entre dos clases es no lineal, como en este caso, no digamos entre este y este, es no lineal, entonces el límite de decisión en sí es pues, una función no lineal. Ya. Bien, ahora para agregar en sí lo que estábamos considerando, aquí es, por decir, los datos de ingreso, al menos los datos de ingreso, no se consideran X, vamos a considerar los X, ¿ya? Los datos de ingreso aquí eran lineales, ¿no? O sea, solamente era un solo dato. En esta parte de aquí abajo, los X o los datos de entrada en sí tenían dos dimensiones, ¿no? Es un vector con dos dimensiones. Bien, pero por decir, la distribución que tenía en sí, en este caso es gaussiana. En este caso también es gaussiana. Aquí también, esta es una distribución gaussiana, ya solamente que se encuentra, ¿no? O sea, en dos dimensiones para unos parámetros de dos dimensiones, pero de hecho la distribución es gaussiana, aquí es gaussiana y aquí es gaussiana. O sea, en todo momento hemos considerado una distribución gaussiana para los datos entrados, ¿ya? O para cada clase, para cada clase. Entonces, ¿qué ocurre si no tuviéramos una distribución gaussiana? Entonces, si en vez de esta distribución tendríamos otra distribución, ¿no? Como vimos que aquí el PY era una distribución de Bernoulli, de hecho hay otra. Como se puede mencionar aquí, exponencial, Bernoulli, categórica, Poisson, beta y demás, ¿no? Entonces, de hecho, aquí esto va a tornarse de otra forma, ¿no? Va a tomar diferentes formas. Ya, entonces, la pregunta sería si es que se toma aquí una forma distinta, ¿no? O aquí toma una forma distinta de estos. Entonces, si es que aún, o sea, ¿cómo hallaríamos ahí el límite de decisión, ¿no? ¿Cómo haríamos eso? ¿O cómo es que trabajaríamos entonces? Entonces, lo que explica el profesor Pascal en su libro es que todas estas distribuciones, de hecho, se pueden expresar de esta forma. Ya son llamadas exponential family, entonces digamos que esta es una fórmula en la que se puede, dependiendo de cómo escojamos estas funciones, pues podemos expresar todas estas distribuciones que se encuentran aquí. Entonces, de forma más general, podríamos tomar esta forma, ¿no? Entonces, evaluemos un poco esto, ¿ya? Si tenemos la probabilidad condicional de X, de los datos entrados a la clase, ¿no? Desde esta de acá, nuestro like, digamos, que es justo lo que tomamos, la que considerábamos como una distribución gaussiana, ¿no? Aquí, que de hecho ahora va a poder tomar una distribución distinta. No evaluamos todavía todo esto, vamos a dejarlo así. ¿Y cómo es que trabajábamos esto? Es decir, la probabilidad, este es Bayes, ¿no? La probabilidad de que pertenezcas a esta clase dado los datos entrados. Los datos entrados. Esto venía dado por el likelihood, que es justo este de aquí, ¿no? Por el theory o el previo, y esto en sí es en sí la probabilidad total, ¿no? La probabilidad
perdón, la probabilidad de X sería, la probabilidad de X, este era una fórmula, ¿no? La probabilidad de X, condicional C1, todas las probabilidades que podrían existir en la que existiera X, ¿no? Ah, bueno, si evaluamos esto, ya, considerando que este posterior, perdón, este likelihood aquí, no lo vamos a eliminar, no lo vamos a cambiar todavía. Entonces, vamos a simplificar, digamos, todo esto. O sea, a esta fracción vamos a simplificar de arriba y abajo, vamos a simplificar de justo todo este parámetro, toda esta función que vemos aquí. Entonces, si simplificamos aquí, vamos a obtener 1, si simplificamos aquí, vamos a obtener 1, si simplificamos, bueno, aquí no se puede simplificar, así que va a quedar dividido entre la probabilidad de likelihood y el t. Entonces, aquí podemos agregar el exponencial del logaritmo sin que cambie nada, ¿no? Este menos le coloco aquí para que estos puedan invertirse, ¿no? O sea, si ven aquí tenemos de la clase 2, aquí es clase 1, aquí lo tenemos al revés, ¿no? Clase 1, clase 2, ese es debido a este negativo, ¿no? En logaritmos esto puede pasar acá, arriba, ¿no? Propiedades de logaritmos. Entonces, se tiene, hemos obtenido esto, ¿ya? Hemos obtenido esta probabilidad posterior de esta forma. Entonces, si reemplazamos, en vez de este logaritmo natural de todo esto, le damos el valor de A, digamos. Entonces, de hecho, obtenemos que cualquier probabilidad posterior, digamos, y tendría la forma de una función sigmoide. ¿Ya? Solo lo que tendremos que evaluar sería esta parte de aquí. Entonces, si no importa no importa qué valor tenga qué distribución tengamos, al final siempre el posterior siempre va a tener una forma sigmoide, ¿no? La forma de una función sigmoide. Comparando un poco con lo que explicó la vez pasada Yosemite, Generative Models, y lo que voy a explicarles ahora, que es Discriminative Models, ¿ya? Es que, como vimos, hice el repaso antes justo para dejar en claro que aquí estábamos trabajando con nuestro likelihood. O sea, teníamos que llevarlo del posteriori, ¿no? Y le dábamos, evaluábamos aquí nuestro likelihood y nuestro time, ¿no? O sea, el likelihood y la probabilidad de, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer ahora es discriminative models. Entonces, nosotros ya no vamos a calcular esto, ¿ya? O sea, ya no le vamos a dar una distribución gaussiana a esto o una distribución de Bernoulli, como le dio en el caso pasado a esto, sino que vamos a encontrar de forma directa, vamos a encontrar el posterior, ¿ya? Y ayudándonos a lo que encontramos aquí, ¿no? El posterior y de hecho tiene una forma gaussiana. Entonces, bueno, vamos a ayudarnos justo de eso, ¿no? O sea, ya que ahora sabemos que esto tiene una forma, perdón, una forma sigmoide, una forma sigmoide de la función sigmoide. Sí, entonces más o menos como para diferenciar ambos, ya en Generative Models lo que se hace es, por decir, si ingresa un nuevo dato, la pregunta sería a qué clase o a qué distribución se parece más, ¿no? Ese dato. En cambio, aquí en Discriminative Model lo que hacemos es encontrar directamente el límite de decisión. Y entonces, ingresando un nuevo dato, diríamos a qué lado del límite de decisión se encuentra. Entonces, como hemos visto, vamos a hacer uso de lo que es la función sigmoide. Entonces, hablemos un poco más de justo lo que es logistic regression, ¿ya? Que justo trabaja con lo que es la función sigmoide y qué es lo que vamos a utilizar para esa clasificación. Hay que tener un poco de cuidado aquí con el nombre, ¿ya? Porque, de hecho, aquí,
es diferente, ¿no? Lo que es clasificación y lo que es regresión. Clasificación, como ven aquí, es una línea que separa en sí dos clases, y una regresión es en sí encontrar una función que de hecho se aproxima a la mayor cantidad de datos, ¿no? Esto es regresión y esto es clasificación. Sin embargo, este nombre que tiene aquí de Logistic Regression es en sí clasificación, ¿ya? No es una regresión. Hay que tener un poco de cuidado aquí con el nombre. Ahorita estamos trabajando en clasificación. Logistic Regression es para clasificación. ¿Ya? Entonces, si vamos a clasificar con este Logistic Regression, o sea, con esta función sigmoidea, ¿ya? Entonces, esa probabilidad posterior a nuestra hipótesis, ¿ya? Va a tener como vimos, ¿no? Va a tener la forma de una función sigmoide. Disculpen que esté cambiado aquí un poco, esto lo estoy sacando de otro profesor, de Andrew Wenge, ¿ya? Pero esta es la función sigmoidea, ¿ya? De estos parámetros. Estos serían estos W de t por x, ¿ya? Vamos a considerar que W de t por x va a ser z, perdón, va a ser z. Por lo tanto, va a tener esta forma. ¿Ya? Entonces, aquí, si nosotros vamos a clasificar, de hecho, de aquí, de esta línea, ¿no? De nuestro eje, para la derecha pertenecería a la clase y igual a 1, y digamos que para la izquierda, en todo caso, pertenecería a y igual a 0. Entonces, la decisión o límite de decisión, como que lo tendríamos aquí, ¿no? Lo tendríamos aquí. Para la derecha es clase 1, para la izquierda es clase 2. Entonces, de hecho, lo que tenemos es que esta probabilidad previa tiene que, o sea, perdón, esta hipótesis, ¿no? Esta hipótesis o esta función sigmoidal tiene que ser mayor a 0.5, ¿no? Para pertenecer a la clase 1. Para pertenecer a la clase 1 tiene que ser mayor o igual a 0. En cambio, si es menor a 0.5, va a pertenecer a la clase 0. ¿Ya? Pero evaluar esto sería un poco... Creo que hay una forma mejor de evaluar esto, ¿no? Porque digamos que tenemos W por X, tendríamos que hacer la multiplicación, colocarlo dentro de la función sigmoide, y según eso encontraríamos un valor, y según ese valor clasificaríamos. No sé si de un enfoque más sencillo sería colocarlo, ya que está dentro de una función sigmoidea, ¿no? En nuestra hipótesis, una función sigmoidea, es lo que sería conveniente es únicamente trabajar, ya sabemos que el límite es aquí, entonces la pregunta ya no sería si la función sigmoide es mayor a 0.5, sino que cuando es mayor que 0, ¿no? Porque de hecho cuando la función sigmoide es mayor a 0.5, el z va a ser mayor a 0. Entonces, lo único que tendríamos que evaluar directamente sería este valor que tenemos acá dentro, ¿no? W transpuesta por X tendría que ser mayor a 0. Entonces, si lo que tenemos aquí adentro es mayor a 0, entonces pertenecería a la clase 1. Si es menor que 0, pertenecería a la clase 0. Sí, sí. ¿Tienen preguntas o algo? ¿Está todo bien? Bueno. Si tienen preguntas o algo, no entendieron algo, me avisan, voy a estar revisando el chat aquí al costado. Bien, entonces podemos colocar un ejemplo con respecto a todo esto. Supongamos que aquí tenemos nuestra hipótesis, ¿ya? Y tiene de hecho la función sigmoide de todo esto que tenemos aquí adentro. Esto sería nuestro W, digamos, nuestro teta, ¿no? Aquí. Que tomaría estos valores, menos 3, 1 y 1, y los valores de entrada, que son los X, ¿no? Un vector de X, que en este caso X0 valdría 1, X1 y X2, lo que tenemos aquí. Entonces, como vimos antes, lo único que tenemos que hacer, en vez de evaluar toda la función sigmoide, solamente lo único que hacemos es evaluar esto que tenemos aquí adentro.
si esto de aquí adentro es mayor a 0, entonces mayor a 0 va a pertenecer a la clase 1. Entonces, evaluemos esto, ¿no? Despejamos, vamos a obtener que x1 más x2 va a ser mayor que 3. Y con esto podemos encontrar nuestro límite de decisión. Igualamos x1 más x2 igual a 3. Cuando x es 0, x2 va a valer 3. Y cuando x2 es 0, x1 va a valer 3. Entonces, con esto podemos graficar aquí nuestra función lineal, nuestro límite de decisión. Entonces, ahí, ya que tenemos nuestro límite de decisión, de este lado, o sea, los que cumplan con esto, ¿no? Los que sean mayores, o sea, los que estén de este lado de la línea, van a pertenecer a la clase 1 y por defecto los que estén del otro lado van a pertenecer a la clase 0. ¿No? Bien, entonces, pueden ver cómo es que se puede clasificar con el Logistic Regression, ¿no? Que es justo aplicando que es la función sigmoide. Entonces, algo que cabe resaltar aquí es que yo les he entregado estos parámetros. ¿Ya? Como diga, aquí está como teta, nosotros vamos a dejar como W, ¿no? Vendría a ser -3, 1 y 1. Aquí el problema, el ejercicio que se les está mostrando, ya nos están dando esto. Pero de hecho nosotros no tenemos esto. Y esto es lo que tenemos que hallar, este teta, este W. Ya, entonces, ¿qué podríamos hacer para encontrar este W? Antes, un poquito más para comparar justo ya cómo es esto. La clase pasada, como ya les expliqué, ¿no? Pero, evaluamos esto y ahora estamos evaluando directamente este de aquí. Como así, antes a esta probabilidad le estábamos dando una solución gaussiana, que la tenemos aquí. Y el previo le estábamos dando el valor de pi, que tenemos aquí. ¿Ya? Este es para la clase 1. Claro, para la clase 1. Y esta sería para la otra clase. ¿Sí? Entonces, cuando y sub n vale 1, tomaría este valor. Cuando y sub n, claro, porque aquí y1 se hace 0 esto, y por lo tanto esto se elimina, ¿no? Y cuando yn valga 0, esto se elimina, y vamos a tener la distribución de otra clase. Bien. Entonces, lo mismo, bueno, prácticamente lo mismo vamos a hacer aquí. ¿Ya? De hecho, solo que, claro, estamos colocando esto aquí, ¿no? Esto, que es lo mismo que esto, o bueno, es proporcional a este. Y vamos a hacer lo mismo aquí, pero como ya no estamos evaluando estos dos, ¿no? Estas distribuciones, sino que estamos colocando una función sigmoide aquí, entonces vamos a colocar, de hecho, aquí una función sigmoide. Entonces, y de hecho va a tener, si comparan, va a tener prácticamente la misma forma, ¿no? Por función sigmoide, si pertenece a esta clase. Y si no pertenece a esa clase, pues va a ser 1 menos la función sigmoide, ¿no? Pues pertenece a la otra clase. De igual forma, y sub n va a tener los valores de 0 y 1. Entonces, si es 1, va a estar en esta clase, y si es 0, va a pertenecer a esta clase. Comparando igual con la forma anterior, con el Yosimar, aquí encontrábamos estos parámetros, ¿no? Arriba los expresamos aquí como phi, la media, mu, sub 1, mu sub 2 y la matriz de covarianza, ¿no? Y de hecho evaluábamos todo esto. ¿Ya? De hecho, para poder encontrar estos parámetros teníamos que encontrar el argumento máximo del logaritmo de esto. Entonces sacábamos el logaritmo a todo esto, aquí, y obteníamos esto. ¿Sí? Reemplazando, ¿no? Con la distribución normal y todo eso. En cambio aquí se le saca de igual forma el logaritmo, ya encontramos el logaritmo, pero ya no vamos a tener que encontrar todos estos parámetros, sino que vamos a encontrar directamente el W. Y aquí tenemos pues, la función sigmoide de W por X, ¿no? Igual a eso. Entonces, como vimos acá atrás, que era esto de delta o de doble, que es lo que teníamos que encontrar. Entonces vamos a encontrarlo de esa, ¿no? O sea, utilizando esta ecuación de aquí, ¿sí? Evaluando esto.
Bien, entonces, esto es justo lo que teníamos anterior, en la diapositiva anterior, es esta parte. ¿Ya? De hecho, esto es lo que teníamos que evaluar, ¿no es cierto?, para poder encontrar nuestro W. Bien, sé que se ve muy extenso, un poquito extenso aquí de matemática, pero es solo cálculo, ¿ya? De hecho, para encontrar el máximo de esta función, o el mínimo, ¿no? Si le colocamos el menos, sería encontrar el mínimo. De hecho, lo que tenemos que hacer es simplemente derivarlo, ¿no? Como ven aquí. Lo derivamos y lo igualamos a cero. Con eso vamos a encontrar, digamos, el mínimo. ¿Ya? Colocando en el menos a la derecha. ¿Ya? Y vamos a encontrar el mínimo de esa forma. Entonces, la derivada sería un buen momento para mencionar que, de hecho, la derivada de la función sigmoide, aquí abajo, que está aquí abajo, la derivada de la función sigmoide es sencilla, ¿no? En esta forma, pues, la misma sigmoide por 1 menos la función sigmoide. Entonces, utilizando esto aquí, vamos a encontrar todo esto de acá. ¿Ya? Esta primera parte tendría que ser esto, y esta segunda parte, este 1 menos yn, estaría acá abajo. ¿Ya? Estamos separando. Y estamos evaluando la derivada. Ya va a ser un poquito extenso explicarlo de repente, pero no es, solo son parámetros grandes nada más, pero de hecho no es muy complicado. ¿Sí? Por eso el profesor también aquí lo hace prácticamente en 2 pasos, ¿no? Solo son términos extensos. Al final lo que va a obtener es esto. Entonces, prácticamente la derivada de ¿no? De esta función, o sea, de esta función, con respecto a W, va a ser esto, y esto es lo que estamos igualando a cero, ¿no? Ahora, lo que tendríamos que hacer es encontrar este W. Ya que hemos evaluado esto, tendremos que encontrar este W, que ya sería un poco más sencillo de lo que teníamos antes. En sí, de hecho, aún así, encontrar aquí, en esta función W, o sea, evaluar esto, encontrar W en esa ecuación, va a ser un tanto complicado, ¿ya? Y un tanto extenso, porque de hecho encontrar W aquí no va a ser tan sencillo porque lo tenemos dentro de la función sigmoide, ¿ya? Y no solo eso, si bien está dentro de la función sigmoide, incluso está dentro de una sumatoria, así que encontrar esto va a ser un poco complicado, pues otra vez ese W aquí. Entonces, tiene que encontrar alguna forma, o algún método o algún algoritmo para poder encontrar esto. ¿Ya? Y de hecho hay algunos algoritmos para eso. Uno sería el gradient descent. El gradient descent, que, bueno, consiste en actualizar, ¿no? O sea, actualizar más o menos los parámetros, ¿ya? O sea, los W les vamos a dar, digamos, inicialmente un valor aleatorio a los W. Y vamos a ir actualizando esto con un factor de la discriminante de la función de W, de la función de pérdida de W, ¿ya? Entonces, más o menos lo que estamos haciendo es esto, ¿ya? Y o sea, con cada W, aquí, sí es W, ¿ya? Este es W. Con cada W que tengamos vamos a tener un valor aquí. Entonces, restándole la gradiente de la función de costo, que es esta, la función de costo multiplicado por cierta constante, esto va a ir disminuyendo. O sea, prácticamente se le traza una tangente, algo aquí, y según eso se va, ¿no? Se va aproximando, o sea, se va bajando, ¿no? Los valores. Se va bajando poco a poco hasta obtener el valor mínimo aquí de W. Ese es el método de gradient descent. Pero, de hecho, aún estando aquí, de hecho, podemos utilizar un método un poquito más rápido, porque de hecho esto hay que tener cuidado con darle un valor aquí a NDT, a esta, ¿ya? Porque si le damos un valor muy pequeño, pues va a demorar demasiado en llegar al punto mínimo, y si le damos un valor muy grande, pues puede estar saltando de un lado a otro, no sé, de repente no va a llegar al mínimo. Entonces, de hecho, es un problema. Entonces, otro enfoque para
para poder encontrar W, ¿ya? Es este de aquí, el método de Newton, que en sí lo que se hace gráficamente es esto. Si se tiene la función aquí, ya no vamos a trabajar con una función lineal, ¿no? O sea, con una pendiente aquí, sino que se va a graficar una parábola, ¿ya? Se va a graficar una parábola que sea tangente a esto. Entonces, el punto mínimo de la función cuadrática se va a ir obteniendo los valores, ¿no? Se va a ir actualizando allí. Se actualiza aquí, se halla otra vez aquí otra función cuadrática y se actualiza en el punto más bajo y así hasta encontrar el punto óptimo. Entonces, en eso consiste lo que es el Newton's Method, ¿no? O sea, el método de Newton, ¿no? Entonces, el algoritmo consiste en actualizar los parámetros W menos la inversa de la matriz hessiana, esta es la matriz hessiana, y la gradiente de la función. Bien, entonces, la matriz hessiana, aquí, la matriz hessiana, de hecho, es la gradiente, o sea, la doble gradiente, ¿no? Como la segunda derivada de la función. Evaluando esto, al final vamos a obtener una función algo como esta. De esta función, de hecho, se puede acomodar, ¿no? Como tenemos una sumatoria y tenemos aquí vectores y todo esto, se puede acomodar una matriz X barra R por X barra transpuesta. Lo que es conveniente de esto es que R, de hecho, es una matriz diagonal. Aquí. Y lo que indica que, bueno, los valores que tome aquí, en estos lados, va a ser 0. Entonces, aquí, R, pues, o bueno, sigma 1, bueno, la diagonal va a tener esta forma, ¿no? Sigma 1 por 1 menos sigma. Bueno, sigma 1 vendría dado por esto, ¿no? Sigma W transpuesta de X, y así traducimos. Entonces, lo que hay que tener en consideración en sí es que ahora podemos encontrar el H, ¿no? O sea, la matriz hessiana, con esto, de esta forma, que sería mucho más sencilla, y la gradiente de esto. Entonces, con todo esto podemos ir actualizando y encontrando W. De hecho, bueno, he visto un poco que en Deep Learning lo que suelen usar es el gradient descent, ¿no? O sea, en Deep Learning creo que usan esto, ¿ya? No usan este de aquí porque de hecho el costo computacional para evaluar esto es mucho más extenso, ¿no? Entonces no utilizan esto, de hecho utilizan el gradient descent. Bien, una especie de ejemplo o algo así, ya para ver, digamos, en real cómo es que se puede aplicar. Digamos que los datos de entrada que tenemos son todos estos, ¿ya? Entonces, todos estos son nuestros datos de ingreso, nuestros datos que tenemos. Ya consideramos que es una app, ¿no? O una aplicación. Sí, este es una aplicación de App Recommendation, o sea, por decir, cuando ingresan a una página y en esa página pues les aparece cierta publicidad, ¿no es cierto? De hecho, tiene un grupo, esa aplicación o ese algoritmo que presenta la publicidad, de hecho, tiene varias opciones, ¿no? De dónde escoger para poder presentarte a ti la publicidad para que sea más probable que tú le des like o ingreses a esa publicidad, ¿no? Entonces, App Recommendation. Entonces, tus datos de ingreso pueden ser varios, ¿no? O sea, por decir, si es que has dado clic antes a algo, o si no has dado clic, o qué es lo que has estado realizando, ¿no? De repente en un historial. Eso pueden estar como datos de ingreso. También puede estar, digamos, el dato de tu edad, ¿no? Y por decir el sexo que tengas, ¿no? Masculino o femenino.
Ya, entonces, dado estos parámetros ingleses, se presentan, bueno, el profesor explicó, el profesor Tostal explicó que hay, bueno, explica estos sistemas, lo que es sparsity y paralelización. ¿Sí? Sparsity en sí consiste en que, pues, ya que estos hay, de hecho, hay varios, en todos los datos que tengas, de hecho, se va a encontrar varios ceros, ¿no? Entonces, de hecho, no tienes por qué multiplicarlos por cero, pues al final no te estás entregando ningún valor, ninguna información, entonces lo único que tienes que hacer es multiplicar por los valores que tenemos, ¿no? Eso es lo que se considera sparsity. Y paralelización en sí, ya que ahora tenemos los GPUs, ¿no? Entonces es trabajar en paralelo, ¿no? A lo que, por decir, en programación o el momento de programar, a veces utilizamos la función for, ¿no? Para hacer bucles, ¿ya? Lo cual no es óptimo, ¿no? O sea, puede ser que lo va a tomar demasiado tiempo. Entonces, lo que es paralelización, trabajaríamos de hecho con matrices o vectores, ¿no? Multiplicar todo así de frente, aprovechando de esta forma la paralelización, ¿ya? Bien. De hecho, aquí muestran lo que es cómo es para distribuir, o sea, hacer una clasificación entre dos clases o múltiples clases, ¿no? Creo que es en sí, esto ya lo explicó pues, MATLAB, que por decir para dos clases lo que utilizábamos era únicamente la función sigma. Y para múltiples clases era la función softmax. ¿No? Esta es la función softmax, que es únicamente, es como esto, solamente que aquí está considerando dos clases, y aquí estamos considerando más de dos clases, ¿no? Ya, esto ya lo hemos visto antes, ya expliqué, entonces, digamos que, de hecho, con el método de Newton, con todo el cálculo que ya se había tenido que hacer, entonces ya encontramos nuestros W, ¿no? Entonces, por ende, ya encontramos el límite de decisión, ¿no? ¿Ya? Entonces, con eso prácticamente ya estaría nuestro algoritmo, pero se puede presentar algunos problemas adicionales. De hecho, hasta ahorita hemos trabajado, ha estado bien, hemos trabajado y hemos delimitado aquí. Tenemos nuestra clase de este lado y nuestra clase de este lado, ¿no? Pero ¿qué problemas adicionales podrían ocurrir? Y es que, por decir, si bien está bien limitada esta parte, ¿no? El problema es qué ocurre si es que se va muy a la derecha o muy a la izquierda, porque de hecho no tenemos límites hacia estos lados, ¿no? Entonces, eh, uh, hay algo que se tiene que hacer, porque de hecho los pesos, o sea, los W, ¿no? Pueden tender al infinito positivo o al infinito negativo, ¿no? Pueden hacerse extremadamente grandes o extremadamente pequeños, ¿no? Bueno, bueno, y aparte, si es que los pesos tienden a infinito positivo o infinito negativo, la matriz hessiana va a convertirse en una matriz singular, ¿no? Si recuerdan aquí la matriz hessiana tiene esta forma, ¿no? De R. Si W aquí es muy grande, de hecho, este sigma, digamos que se va a aproximar al 1, va a estar muy cerca al 1. Entonces, si está muy cerca al 1, esto se va a hacer 0, ¿no? Entonces, y puede pasar lo mismo para los demás. Entonces, la diagonal de 0, al final vamos a tener una matriz que sea, digamos, singular, o sea, o que no tiene inversa, que de hecho necesitamos la inversa para poder encontrarlo. Para poder encontrar los parámetros de orden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Entonces, la solución es penalizar los pesos largos o extensos, no grandes. Como ven aquí, de hecho, esta forma ya se vio antes, ¿no? En lineal regresión, sí vimos que y aplicándolo justo con Bayesian, creo, ¿no? Sí. Luego por allí llegábamos a encontrar resultados. Entonces, eso que se le va a agregar a nuestra función L y con esto vamos a encontrar
los parámetros de W, ¿no? O sea, para poder encontrar parámetros de W, de hecho vamos a agregar, ¿sí? Entonces, al momento de hacer la minimización, ¿no? Va a ser de todos, ¿no? Donde L y W vendría a ser aquí. Se les acaba el logaritmo aquí y de las funciones, ¿no? Sigmoide y 1 menos el y, que se va a acabar, y el 1 menos y. Y adicionando esta penalización que se tiene ya para poder evitar que los W se hagan demasiado grandes. Entonces, ya que tenemos esta función de minimización, con esto o sea, derivando e igualándose, bueno, en sí encontrando la función, hallando este algoritmo y encontrando h, ¿no? Con esta nueva, encontrando la matriz hessiana con esta nueva penalización. De hecho, la matriz hessiana va a llegar a tener esta forma. Bueno, tiene esa forma, la matriz hessiana. Y aquí, esto ya se vio antes, de hecho es la forma original, solo que ahora se le está agregando este lambda por la matriz identidad. En sí, este lambda con lambda i, ¿ya? Va a asegurar que h no sea singular, ¿no? O sea, que sí va a tener sí va a tener su inverso. Porque de hecho, aunque esto se haga cero, aún así, aquí vas a tener una matriz identidad, ¿no es cierto?, que se va a sumar, que de hecho pues, se puede obtener su inverso. ¿Alguna pregunta o algo? ¿Quieren que repita algo? No sé. Ahora lo que es un poquito comparando lo que hemos hecho hasta ahora, ya, y lo que hemos hecho anteriormente y lo que hemos trabajado, ya que anteriormente ya hemos trabajado en regresión y ahora hemos trabajado en lo que es clasificación. Ya en la regresión, de hecho, encontrábamos esto, ¿no? En línea regresión encontramos esto, el afín de todo esto. Y ahora en clasificación, en la clasificación que hemos visto ahora, hemos encontrado todo esto, ¿ya? En el que pueden ver aquí nuestro XN, nuestros datos centrados, ¿no? En ambos lados. Bien, pero ahora digamos que si deseamos generalizar un poco todo esto, ¿no? Porque de hecho no siempre tienen que salir no siempre tienen que salir límites de decisión que sean lineales, ¿no? Entonces, lo que se hace es agregarle aquí, se cambia esto por una función no lineal. Ya en vez del x, o sea, el x, de hecho todavía va a estar ingresando, pero a esta x se le va a aplicar una función no lineal, ¿no? Igual aquí a esto, se le está aumentando una función no lineal. De esta forma se generalizaría un poco todo, ¿no? Entonces, quizás aquí ya no encontremos una línea de separación, sino que encontramos una función no lineal, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas p de x son llamados basis function, ¿no? Basis function. Esos basis function van a tener diferentes formas, ¿no? O sea, y sub 0, que generalmente se considera como 1, ¿no? Y pueden tomar formas polinomiales, ¿no? Como que x elevado a cierta potencia, ¿no? Puede ser potencia 1, potencia 2. También puede tomar los valores, digamos, esta función, ¿no? Que es una función gaussiana. ¿Ya? Había que aclarar aquí un poco que, de hecho, aquí no está trabajando con probabilidades ni nada, ¿no? Solamente tiene la forma de una función gaussiana, ¿sí? Por eso sí, deriva gaussiana. No tiene que ver con probabilidades. Y también puede tomar una función sigmoide, ¿no? Donde tiene esta forma, que ya hemos visto. Entonces, de hecho, ahora podríamos hacer una clasificación en el que el límite de decisión no sea una línea recta, ¿no? De hecho, aquí lo que estamos obteniendo es una función circular, ¿no? Una función circular.
Ya, y estamos separando la clase roja de la clase azul. Aquí estamos expresando, quizás no se vea, pero aquí son los valores de entrada, que son x1 y x2. ¿Ya? x1 y x2 aquí. Y por lo tanto obtenemos aquí una función no lineal como límite de decisión. Pero si lo expresásemos nosotros o sea, no en x1, sino en phi de x1 y aquí phi de x2, de hecho, lo que tendríamos es una línea, ¿no? Una línea. ¿Sí? Porque de hecho, aquí, o sea, toda esta función y esta función, de hecho, es lineal en phi, pero phi es no lineal en x. Ya cuando expresemos en x, por eso en x se va a obtener una función no lineal. Bueno, un ejemplo de esto, ¿ya? Un pequeño ejemplo de esto. Sería, como vimos antes, ¿no? Nuestra hipótesis, nuestra función sigmoide, y aquí los parámetros, ¿no? Parámetro que nosotros hemos considerado en todo momento aquí, esto como W sub 0, W sub 1, W sub 2, 3 y 4. Y aquí nuestros X, ¿no? Que de hecho aquí, como ven, X0 es 1, ¿no? O sea, bueno, valdría 1, eso es que no está. Aquí X1, X2 siguen teniendo la forma normal, pero aquí X1 y X2 de hecho están tomando una función cuadrática. ¿Ya? Entonces, ya, demos valores a W, digamos, hemos encontrado los valores de W, ¿no? Teta en este caso. Van a tener estos valores, menos 1, 0, 0, 1. Entonces, reemplazamos aquí. Por lo tanto, esto se va a hacer 0, esto se va a hacer 0. Vamos a obtener que este es menos 1, menos 1. Aquí vamos a obtener 1 y 1, o sea, x1 cuadrado, x2 al cuadrado, mayor a 0. Bien, si despejamos este menos, ¿no? Vamos a obtener x1 al cuadrado más x2 al cuadrado mayor o igual a 1. Entonces, con esto podemos encontrar nuestro límite de decisión. Y si recuerdan, esto es una circunferencia, ¿no? Esta es una circunferencia de radio, entonces pueden graficarlo, se puede graficar. Y ya graficándolo aquí, separamos, ¿no? Ya que va a ser mayor o igual a 1, van a pertenecer a la clase 1. O sea, los que estén fuera del círculo van a pertenecer a la clase 1 y los que estén dentro a la clase 5. Bien, entonces ahora, de hecho, podemos encontrar que puede haber diferentes formas, ¿no? De los datos de ingreso de x1, x2, ¿no? x1 al cuadrado, al cubo, o quizás muchas otras formas. De hecho, que nuestro límite de decisión va a tomar una forma bastante no lineal, digamos. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo. Ok. Respecto al assignment que sigues, este de aquí, ¿no? Que son los dos temas que hemos visto. En la parte teórica sí se va a ver esto de perceptrón, capa, redes neuronales de una capa. A ver, dice implementar los siguientes algoritmos de clasificación, ¿no? Que son los que hemos visto. Y no hay que usar ninguna librería Machine Learning, excepto NumPy o esas librerías que te ayudan en cálculos numéricos, ¿no? Acá mismo dice, ¿no? Siéntete libre de usar librerías para álgebra lineal y para verificar tus resultados con librerías existentes. O sea, pueden usar scikit-learn, que es la librería de Machine Learning, para verificar si sus resultados se parecen, ¿no? O están por ahí. Y en este assignment se usa el dataset que se usó también en el assignment 1, que era de KNN y regresión logística. Y ese dataset está aquí, a ver. Es este de aquí. Es una versión modificada del reconocimiento de dígitos, me parece. Y está simplemente basada en los dígitos 5 y 6. Esta es una base de, si no me equivoco, de imágenes, debe ser. Imágenes de dígitos. Pero aquí está preprocesada para, sí, imágenes de blanco y negro, para los dígitos 5 y 6.
Y cada atributo indica cuántos píxeles son negros en un patch de 4×4 píxeles. Ya, o sea, vamos a usar la misma data que teníamos aquí en K-Nearest Neighbors, ¿no? Que se las dan aquí, también está aquí. En el repositorio también está. Son 10 archivos, ¿ok? Esa data. Cada archivo ya representa como que un fold del cross-validation, ¿no? Si se acuerdan, el cross-validation se basa en diferentes folds, pero cada uno de esos archivos ya es un fold. Entonces simplemente sería cargarlo y entrenar con uno de esos archivos y probarlo con los otros 9. Luego entrenar con otro archivo y probar con los otros 9, ¿no? Listo, entonces la primera parte es implementar la mixtura de gaussianas o el Linear Discriminant Analysis, ¿no? Donde justamente estaba viendo aquí la probabilidad de Bernoulli, ¿no? La distribución de Bernoulli para lo que es el prior de las clases, ¿no? Es lo que es como pi, le está poniendo, ¿no? La probabilidad, por ejemplo, de que esta clase sea perrito puede ser pi, de que sea gatito 1 menos pi, ¿no? Y la probabilidad de likelihood, ¿no? La distribución de likelihood, que es x dado a la clase, en este caso es una gaussiana, ¿no? También como hemos visto. Y esta es otra gaussiana, entonces aquí es Linear Discriminant Analysis porque estamos usando una matriz de covarianza, la misma matriz de covarianza para ambas clases, ¿no? Y hay que aprender los parámetros, ¿no? Que es el pi, la media de la gaussiana 1, la media de la gaussiana 2 y la matriz de covarianza, usando maximum likelihood. Y estos son simplemente usar las fórmulas que expliqué en el tema de Gaussian Discriminant Analysis, ¿no? Ahí están las formulitas, simplemente usan esas fórmulas en el código y ya está, ¿no? Y luego hay que usar el teorema de Bayes para hallar la probabilidad de la clase, ¿no? Porque acá lo que estamos hallando es el prior y el likelihood, o sea, la probabilidad conjunta, pero para hallar en realidad la probabilidad de la posterior, ¿no? Sería el producto de ambas, ¿no? Acá está el producto del prior con el producto del likelihood. Entonces, es básicamente eso. Se tienen que usar las fórmulas que hemos visto en el tema de Gaussian Discriminant Analysis, que hemos derivado matemáticamente, ¿no? O sea, esto de aquí para la media 1, la media 2 y para la matriz de covarianza de toda la data. Usar esos parámetros, ¿no? Y en las distribuciones, ¿no? Por ejemplo, esta es una gaussiana, entonces hay que usar su media y su matriz de covarianza y ya tendríamos este resultado, ¿no? Para esta otra gaussiana ya tendríamos aquí su media, su covarianza, entonces podemos ya tener aquí esta gaussiana, ¿no? Igual aquí esto. Entonces, una vez que tengamos los parámetros, ya podemos implementar esto, ¿no? Y simplemente para poder saber a qué clase, la probabilidad a la clase a la que corresponde una determinada imagen, ¿no? Por ejemplo, el X es una imagen, me gustaría saber qué clase es, o si es el dígito 5 o 6, entonces simplemente multiplico el prior y el likelihood que he calculado aquí. Es básicamente lo que hemos visto la semana pasada, o bueno, hace 2 semanas. El siguiente es regresión logística, ¿no? Es lo que hemos visto hoy día, que es, ya no, esta es la parte del modelo generativo, ¿no? Como estaba también indicando Jimmy, esta es la parte del modelo discriminativo, entonces aquí simplemente usamos directamente lo que es la sigmoide, ¿no? Entonces, hemos visto que para obtenerlos, aquí los parámetros podemos obtenerlos usando máximo likelihood, ¿no? O sea, hallando la derivada igualando a 0, pero acá hemos visto que no se puede porque esta función es no lineal. Entonces, hemos visto 2 métodos, ¿no? Uno que es usando gradiente descendente y el otro es usando el algoritmo de Newton. Entonces acá nos está pidiendo que usemos el algoritmo de Newton, ¿no? Y que bastan 10 iteraciones del algoritmo de Newton para que converja al resultado, ¿no? Para que esa función alcancemos el mínimo. Y hay que adicionar esta penalidad que era básicamente el término de regularización, ¿no? Para que no tengamos overfitting. Y hay que encontrar el óptimo hiperparámetro ¿no? Usando justamente cross-validation. Entonces, acá es simplemente usar la fórmula que estaba en los slides, ¿no? Hay una fórmula ahí donde te explica cómo obtener el hessiano, ¿no? Con multiplicación de matrices. Entonces simplemente es tener esas matrices y implementarlo, ¿no? Esas matrices y ya estaría. Eso nada más. A ver, acá está. Aquí no. El hessiano es justamente este X barrita, que es simplemente la data que vamos a recibir. En este caso son imágenes, ¿no? O sea, los píxeles de las imágenes. Y el hecho que tiene barrita significa que le estamos adicionando un 1, ¿no?
porque estamos usando el bias o el intercepto. La matriz R que tienen aquí, que es simplemente el sigmoide, 1 menos el sigmoide de cada uno de ellos, ¿no? Y multiplicado por el X, pero transpuesto. Entonces, el X lo tenemos, es la data de entrada. Simplemente le hay que adicionar una columna de 1, bueno, en este caso una fila de 1 o columna de 1 como ustedes lo estén implementando. El R lo van a tener aquí también, ¿no? Simplemente aplicarle sigmoide. Ya saben que sigmoide es esta formulación aquí, ¿no? W transpuesta X más W0. Y tener esta matriz, es una matriz diagonal más bien, ¿no? Todos los campos de aquí son ceros, siempre en la diagonal va a ser 1. Y ya está, hacer esta multiplicación y ya tienen el hessiano. Entonces, si ya tienen el hessiano, simplemente reemplazan aquí. Le hallan la inversa, ¿no? En NumPy también podemos hallar la inversa del hessiano. Y el gradiente, ¿no? Que también lo tienen acá arriba, si no me equivoco. Este es el gradiente. Entonces, es una multiplicación de eso y hacer el algoritmo iterativo, ¿no? Ir modificando W. En el assignment nos dice que adicionemos el término de regularización, o sea, adicionar este lambda con la matriz de identidad, ¿no? O sea, en realidad sería esta fórmula de aquí, el hessiano. Pero este lambda es un hiperparámetro, entonces acá nos dice que encontremos justamente ese hiperparámetro usando tenfold cross validation. Entonces de esa forma ya se podría hacer esta parte. Regresión logística. Y bueno, acá simplemente nos dice que dibujemos, ¿no? Que mostremos justamente el accuracy de cross validation, de regresión logística, cuando hacemos variaciones de ese lambda, ¿no? O sea, para este valor probamos diferentes... para este hiperparámetro usamos diferentes valores y para cada valor hacemos un cross validation y hacemos una gráfica. Hay que reportar el accuracy de mixture of Gaussians y regresión logística con el mejor lambda que hemos encontrado antes. En la data de prueba, medir el accuracy contando el... Bueno, es el accuracy en sí, ¿no? Y como acá vamos a obtener probabilidades, ¿no? Por ejemplo, le paso una imagen y me dice la probabilidad de que esta imagen sea el dígito 5 me va a dar 0,2 y de que esta imagen sea el dígito 6 me va a dar 0,8. Entonces, ¿cuál es la clase a la que le voy a asignar? Pues le voy a decir, voy a usar un threshold de 0,5, ¿no? Si es mayor o igual a 0,5, entonces va a ser en este caso sería de la clase 6, por ejemplo, ¿no? Clase 5. De ahí hay que mostrar simplemente los parámetros que hemos hallado aquí, ¿no? ¿Y qué más aquí? Comparar los resultados, más que todo, ¿no? Obtenidos con Mixture of Gaussians y regresión lineal. Regresión logística, perdón. Comparar los parámetros, cómo varían los parámetros en ambos métodos. Y comparar regresión logística con KNN, ¿no? KNN encuentra un límite de decisión no lineal, pero hemos visto que regresión logística y Mixture of Gaussians o Linear Discriminant Analysis encuentra un límite de decisión lineal. Entonces hay que ver justamente cuándo uno es mejor que el otro, ¿no? Y esto ya quedaría para después, ¿no? Es después de que se vea redes neuronales, es un ejercicio ya más que todo teórico. Esto es más que todo implementación y esto ya es más que todo teórico, ¿no? Hacerlo ahí a mano. Yo se me hago una pregunta. ¿Cómo es que utilizas el cross validation para encontrar el lambda? No entiendo bien. Cross validation puede, a ver, déjame ver. Claro, es esto, ¿no? Tienes tu data de entrenamiento, la partes en un determinado número de folds, ¿no? Ponen aquí. Por ejemplo, tienes, no sé, 100 datos y tú pones 5 folds, entonces vas a particionar esos 100 en 5 partes, 5 pedazos, ¿no? Entonces cada uno de estos tendría 20 elementos. Y cada uno de esos pedazos va a ser, por ejemplo, este va a ser de validación y todo esto va a ser de entrenamiento, como ven acá, ¿no? El azul es validación, todo esto es entrenamiento. Ahora el segundo va a ser de validación, todo el resto es de entrenamiento, el tercero es de validación, todos los demás de entrenamiento y así. Entonces al final lo que estamos viendo es evaluar toda nuestra data, ¿no? Este es en 5 folds, ¿no? En el assignment piden lo que es 10 folds acá. 10 folds, o sea, tenemos que hacer 10 pedazos, no solo 5. Y esos 10 pedazos ya los da en el dataset, ¿no? En el dataset ya te dan 10 archivos que están simulando básicamente estos 10 pedazos, ¿no?
Entonces, cuando hagas los 10 pedazos vas a tener 10 resultados, ¿no? Acá, por ejemplo, tienes 5 resultados. Para este primer particionamiento, un resultado, para este otro, para este otro, para este otro, 5. Al final, tomas el promedio, si es el accuracy, por ejemplo, tomas el promedio y ese sería un resultado, ¿no? Y esto tienes que hacerlo con diferentes valores del hiperparámetro, ¿no? Por ejemplo, el lambda, este lambda de aquí, ¿no? Puedes probar, por ejemplo, con 0,5. Entonces, con 0,5 vas a hacer todo este proceso, ¿no? Particionas toda la data, entrenas, pruebas, particionas la data, entrenas, pruebas y obtienes un resultado. Luego pruebas con, no sé, tal vez 1 y vuelves a repetir todo el proceso y obtienes otro resultado. Luego con 0,2 tal vez, vuelves a repetir el proceso, obtienes otro resultado y así para cada lambda vas a tener diferentes resultados. Y esa es la gráfica que tienes que hacer, ¿no? Para diferentes valores de lambda, ver los resultados. No lo tengo en la mano, pero... Y es básicamente eso. Eso es cross validation. Eso es lo que hay que hacer aquí, en regresión logística. En este me parece que... Gracias. Sí, sí.